Buenas tardes. Empezamos nuestra conversación de hoy dedicada a Federico García Lorca. Es un poeta español y al mismo tiempo es una persona que había jugado un papel muy importante en el arte internacional. Aquí podemos ver su fotografía. Es una figura muy importante en el arte del siglo XX, un arte muy especial. ¿Y cuál es su característica más importante? Me refiero al arte del siglo XX. Si volvemos un poco atrás, podríamos decir que el arte del siglo XIX había acostumbrado a su público de que explica muy bien lo que había pasado, lo que estaba pasando y lo que ocurrirá. Y estamos hablando del pasado, presente y el futuro. Y medio siglo más tarde, Tolstói recupera lo que había pasado a los inicios del siglo XIX. Repito otra vez, son las cosas que había pasado y del presente, mientras que el arte del siglo XX habla no de lo que había pasado, sino habla del futuro, de las cosas que pasarán. ¿Por qué este cambio tan drástico? Yo creo que la causa principal es la siguiente. Por ejemplo, hoy estamos todos siguiendo esta tragedia que había golpeado a Valencia. ¿Cuántas personas habían muerto? ¿Y por qué había pasado esto? En parte porque no habían hecho caso a las advertencias y porque no habían avisado a tiempo a las personas que habían sufrido esta horrible daño. Y el arte del siglo XX muy a menudo cumplía este propósito, esta advertencia de las cosas que pasarían en el futuro. Evidentemente, algunos artistas pensaban que el siglo XX nos traerían solamente cosas muy positivas, como Mayakovsky había escrito que dentro de poco aquí habrá una ciudad jardín. Pero nosotros recordamos las cosas más
dramáticas. Recordamos advertencias proféticas, algo distópicas sobre nuestro futuro y que nosotros vamos a pasar por unas experiencias dramáticas en el futuro. Y el arte se convertía en una especie de sensor que reaccionaba antes de que pasasen los cataclismos del siglo XX. Y Lorca fue uno de los artistas proféticos. Él notaba la aproximación de experiencias trágicas, de futuras tragedias. Y para esto tenía que cambiar la óptica artística, porque el arte del siglo XIX era arte que se creaba en la época de un creciente bienestar de la sociedad. Y esto determinaba en mayor parte su forma, su dirección. Y en el siglo XX esta forma de expresar, de expresiones artísticas, parecía a los artistas del siglo XX como una peligrosa mentira. Les parecía un arte algo adormido. Y el arte en esta época, cuando los artistas a veces eran como una especie de sacerdotes, y el arte incluía en su tejido profecías de los sacerdotes. Era el arte mitopoético, arcaico. Y Lorca, siendo todavía muy joven, notará este temblor de los futuros terremotos, y él lo notará gracias a su talento excepcional, porque su vida en principio era absolutamente feliz. Él nace en 1898 en una fuente vaquera. Su padre era un hacendado. Su tío había publicado un libro de poesía. La familia de Lorca era muy culta, se interesaba por la literatura, música. Su madre era maestra y Lorca dicen que aprendió a cantar antes que empezó a hablar. Era una familia unida, muy bienestante, muy amable, agradable, y también era una familia muy artística, muy amiga de las artes. El joven Federico había aprendido a
tocar instrumentos musicales, participa en unas representaciones teatrales y todo esto influye en sus decisiones. Joven Federico había estudiado en una escuela, en un gimnasio, pero cuando cumplió 19 años, había abandonado su natal Andalucía y se trasladó a Madrid, donde ingresó en una institución educativa muy peculiar, la institución de libre enseñanza. Y esta enseñanza realmente era libre. Los estudiantes asistían a, a las lecciones de una forma absolutamente libre, pero quien impartía estas clases eran Herbert Wells, Einstein, Stravinsky, Herbert Wells, Charles Darwin, etcétera, etcétera. Y este colectivo de pedagogos extraordinarios atraía a los jóvenes talentosos. Y en esta institución se forma un trío de amigos que van a estimular uno a otro para crear, uh, para crear este arte tan diferente. García Lorca era andaluz, de Granada, vivía cerca de Alhambra. Vamos a ver las instalaciones de Alhambra. Podemos ver este milagro de arquitectura mauritana. Para Lorca era la antigüedad, historia viva. Este conjunto arquitectónico está lleno de misterios con sus estrofas de poetas árabes del Corán, grabados en las paredes y en las tablas de marfil. Aquí Lorca podía escuchar la música de las fuentes del agua. Aquí vemos el famoso patio de los leones con su propio sonido, con su propia música, con su propia geometría. Este conjunto de arcos que parece que bailen bajo la luz del sol que se desplaza por el horizonte. Y todas estas leyendas andaluzas, Lorca se había empapado del folclore y de historias y de leyendas, no menos que Alexander Sergeyevich Pushkin. Y Lorca estaba lleno, prácticamente saturado de estas historias agradables, alegres, pero también historias dramáticas, horribles. Y Lorca se dedicaba a transformar las leyendas populares, a arreglar los motivos musicales
populares. Aquí vemos a joven Lorca, muy hermoso, que se había trasladado a Madrid para estudiar. Podemos ver más fotografías. Aquí podemos ver a Lorca todavía en un rincón de Andalucía. Esta es una fotografía cerca de un naranjo. Él había crecido entre una exuberante naturaleza. Después podemos ver Lorca escribiendo a máquina. Podemos ver su despacho, entre comillas. No es un despacho cerrado, sino está trabajando en un jardín rodeado de flores, rodeado de naturaleza, notando bajo sus pies la tierra. Muchas veces Lorca se identificaba con la naturaleza, decía que él era un altavoz de naturaleza. Lorca era un buen músico, muy buen cantante y dibujante. Aquí podemos ver uno de los dibujos de Lorca. Encantador. Y por eso los niños se acercaban mucho a él y Lorca cantaba, jugaba, bailaba con los niños, se sentía muy a gusto. Y sus amigos decían que en cualquier compañía, si Lorca estaba de buen humor, todo el mundo se callaba y escuchaba cómo toca algún instrumento, cómo cuenta alguna historia, porque él era inagotable como Oscar Wilde, sabía improvisar novelas. Como Oscar Wilde decía que yo soy demasiado gran escritor como para anotarlos en papel. Y como sabéis que con Lorca tenía algo más en común con Oscar Wilde, su orientación homosexual y su amistad con Salvador Dalí se acabará, se romperá porque no estaba claro si ellos querían romper la relación de amistad y traspasar la barrera para convertirse en algo más. Pero sea como sea, durante mucho tiempo, este trío de amigos, Dalí, Buñuel y García Lorca, mantenían una amistad durante mucho tiempo. Era un escritor genio, un pintor genial y un director de cine genial. Aquí esta es una foto muy tierna con sus sobrinos. Aquí vemos García Lorca tocando el piano y aquí con Salvador Dalí. Salvador Dalí no era un hijo, no era hijo de un terrateniente andaluz, sino era hijo de un abogado
catalán, muy rico, pertenecía a una clase superior, pero a pesar de diferencia de sus orígenes, ellos tenían una amistad muy notable y estimulaban uno a otro para inventar algo nuevo, algo muy atrevido. Cada uno de ellos aportaba sus locuras en esta relación. Podemos ver otra fotografía de los amigos, por favor. Ujú. Aquí vemos nuestros genios juntos. De este grupo de amigos, de estos tres amigos, será Lorca quien, ah, quien tendrá, quien se convertirá en un artista más famoso, porque él antes que los demás notará que el arte moderno, ultramoderno, tiene que tener como base los estratos más arcaicos de la cultura popular. A la edad de 23 años, García Lorca con el compositor Manuel de Falla organizan un concurso en Granada, un festival, Cante Hondo. Este es el cante antiguo y este se convertirá en un momento clave de su arte. Obras anteriores son encantadoras, muy amables, muy líricas, pero a partir de cante hondo significa el cante profundo. Y muchas veces lo confunden con flamenco. Y Lorca se rebeló contra esta asimilación. En 1922, cuando podéis imaginar que no había prácticamente turistas en España, Lorca notó que flamenco se convierte en algo como de moda, como un divertimento, mientras que el cante hondo era como consideraba García Lorca, el patrimonio auténtico de España. Y él dirá en el cante hondo que nosotros tenemos que dar señales de alarma y no podemos dejar morir este arte de que España tiene que estar muy orgullosa. Y cante hondo forma parte de lo más sagrado, más auténtico del arte español. ¿Y en qué consiste? Este es un arte trágico, es un descubrimiento de misterios más hondos de la existencia humana que se pueden ver en los cuadros de El Greco. Y Lorca afirma que el arte de cante hondo es
está inspirado no por la musa, sino por la dueña. Y estas dos versiones de Lorca, el duende y el duende se convierte, gracias a Lorca, en un genio de inspiración, un genio desenfrenado. Por ejemplo, en una taberna, una cantante cantaba muy bien, muy correctamente, pero sin inspiración. Y cantaba hasta que uno de los visitantes, absolutamente borracho, se levantó y gritó: basta, basta de este cante de los cafés de París. Aquí nosotros apreciamos cosas auténticas y no para, para los turistas. Y esta cantante tomó un vaso de orujo y empezó a cantar con tanta inspiración y empezó a cantar con duende, como si fuera una antigua esclava. Como decía Lorca, el duende hiere y permite mostrar todo lo impredecible en el arte, en el trabajo de un artista. Y en el año 1921, Lorca, que tenía entonces 22 años, un chico andaluz, tiene contacto con estos misterios antiguos, inexpresables, y aparece este libro dedicado a Cantejondo y la reencarnación y resurrección del Cantejondo. Empieza la guitarra, empieza a llorar. Un fragmento de Cantejondo. El llanto de la guitarra que está herida por los puñales, por los 5 puñales, que son los dedos. Y otro fragmento. Cuando muera, entiérrenme con la guitarra.
una versión en ruso del poema de Federico García Lorca que describe el juego de la vida y la muerte. Вот эта игра жизни и смерти, которая в поэме Y Акафия Cante Хондо Hondo se становится convierte еще cada vez более más en жесткой и все un жестче, poema más trágico потому что y más э, tenso. эта черная, Y cada vez más esta черная мелодия melodía de la прежде poesía de всего Lorca становится se ложью, convierte en la melodía превращается de в una noche мелодию безысходной ночи. desesperada. Одним из главных мотивов кони мотают мертвые всадники, кони мотают мордами всадники мертвые. Это стремление к заре, Y él ve el mundo como una noche oscura, безмерие, как непроглядная страшная ночь, de donde la gente из con todas которой, sus fuerzas из intenta которой люди изо всех сил llegar al alba. рвутся к заре. Todo el mundo quiere, Да, тем, quiere кому llegar vivo хочется al alba. прожить до Otro рассвета. uh, Совсем другой poeta, поэт Girardot, Жан Жираду напишет в одной из своих драм, когда жена спрашивает мужа, что это такое, когда уже кажется, что все страшно, мерзко, противно, невыносимо, и вдруг где-то на краю el горизонта pintor появляется que pinta белесая полоса, которая становится все светлее, потом расширяется, потом начинает розоветь, un cuadro muy oscuro y de и repente он говорит, aparece una это luz en el замечательно, horizonte, una это luz blanca называется зарей. llamada Вот поэме el alba. Кантехунду, южная поэма, андалузцы, Y лошадники, рабские aquí se кони, describe en un poema de и Lorca como они los повсюду caballos oscuros летят на лошадях к заре. intentan a galope alcanzar al alba И y лошади caen падают muertos мертвые, не доскакав sin до зари. haber llegado. Y Любовь cualquier cruce перекресток se convierte en становится una cruz del знаком Jesucristo. креста, могильным Y знаком. este poema del Вот Cante Junto, главный магистральный que había сюжет в поэме irrumpido en Акафьи esta Хондо, lírica которая ворвалась bastante в довольно благополучную и amable, утешительную porque a лирику. pesar de Потому что лирика для жизни, hablar, она por говорит ejemplo, о de un несчастье. amor desgraciado, Все a равно pesar de рассказывает esto, нам lo о cuenta de una forma чистоте этой muy любви, о amable, porque трепете и habla нежности, de прелести и las так далее и cosas тому подобное. bonitas del amor, А здесь лирика pero aquí Federico García не Lorca no describe una отношений relación con возлюбленного una и mujer возлюбленной, amada, sino а в la отношениях relación со directamente con la смертью. muerte. Y este es un conjunto de poesías Вот, más notable вот de Lorca. первый Le выдающийся seguirá сборник otro Лорки, за todavía который последует другой, más который станет более famoso, известным, que será Romancero более Gitano. именитым. Это, естественно, цыганское романсеру. ¿Por qué Лорка Lorca, уже в своих лекциях por обратился qué к Lorca se цыганскому interesa языку. por los gitanos? Что привлекло его? ¿Qué es Лишь lo que само le себя, había interesado? что захватило в них его, подкупило. А вот то, о чем мы Y говорили, то, что он все, justamente что это еще es и esto, племена Тамерлана, que пришедшие из dicen que los Сибири. gitanos son, Это похоже provienen на de правду, una tribu que которая había en la сохраняла época свои de обычаи и Tamerlán, обряды,
había abandonado a India y había conservado sus orígenes, sus tradiciones. Y nosotros podemos, a través de la historia de los gitanos, podemos hacer funcionar la máquina del tiempo y volver a los orígenes misteriosos de la cultura. Y como les consideraba García Lorca, fuentes de vida. Porque podéis ver cómo eran de populares los gitanos en Rusia. Lev Tolstoy, Alexander Blok, muchos artistas, escritores intentaban volver y escribir sobre la cultura de los gitanos. Y a pesar de su cultura primitiva, pero esta cultura tiene mucha pasión. Esta pasión que ya no tiene la cultura europea, que los europeos están como adormecidos, están viviendo una vida muy confortable, pero sin darse cuenta que este confort les llevará a terribles guerras, a campos de concentración, a unos asesinatos terribles de miles y miles, millones de personas. Y para preverlo, para notarlo, tienes que hacer muchos pasos atrás, tienes que alejarte y ver la perspectiva histórica desde otro ángulo, para poder ver que historia no se va hacia las cumbres, sino hacia el precipicio. Y Lorca intuyó este sentimiento, esta aproximación hacia precipicio y lo plasmó en este romancero gitano. Las tribus gitanas viven en Granada prácticamente en cuevas en las montañas, y les parecía a los españoles como muy primitivos, y les parecía que aullaban en lugar de cantar de una forma armónica. Igual que los Estados Unidos, durante mucho tiempo la gente blanca pensaba que los negros en sus reuniones practican unas costumbres muy de bajo fondo, y en lugar de cante se oían aullidos animales, hasta que supieron que son cantos espirituales y que este cante como muy primitivo da origen a la música de jazz que ahora es popular en todo el mundo. Y este cante hondo también de alguna manera es una especie de jazz gitano. El romancero gitano es una especie también de un
como un recopilatorio mágico. ¿Y qué es magia? Magia refleja los ritmos físicos, fisiológicos de nuestras expresiones. Y Lorca quiere que nosotros podamos sentir estos ritmos primitivos que se conviertan en arte. Él quería convertir estos ritmos salvajes en arte contemporáneo, en arte moderno. Y de esta forma aparecerá el romancero gitano. Y nosotros tenemos muy buenas traducciones al ruso. Y los personajes de estos poemas son Luna y se convierten en personajes. La luna vino a la fragua con sus polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus sueños de duro estaño. Huye, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame el baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados. Huye, luna, huye, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acerca tocando el tambor de llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados, como canta la zumaya, ay como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño en la mano. ¿Y qué pasa en este verso? Muere un niño gitano. ¿Por qué? Podría haber muchas causas, pero dicen que la luna lo había llevado al cielo. La luna es como una máscara de la muerte. Y Lorca cuenta una cosa simple y horrible al mismo tiempo. El siglo XX, cuando la mayoría de la gente muere no por causas determinadas, sino muere por causa de la muerte. Como dice en un poema, la muerte entra y sale de la taberna. Y la poesía de García Lorca es una poesía donde participa la muerte. Pero esto no significa que esta poesía es muy melancólica. Todo lo contrario, Lorca sabía saborear la vida como nadie.
todas sus improvisaciones, los juegos con los niños. ¿Qué puede ser más alegre que jugar alegremente con los niños o con un cachorro? Esta es la alegría de la vida. Y a pesar de esto, el sentimiento trágico también forman parte de la verdad del arte. Esta es una verdad muy cruel y esta verdad es trágica doblemente porque por un lado Lorca está escribiendo sus poesías a las puertas de la Guerra Civil Española y él notaba que en la sociedad crece y madura el sentimiento, las ganas de una exterminación mutua. ¿Y qué hay que hacer en este caso? ¿Qué se puede hacer? Refugiarse en la naturaleza. Pero recordad, como decía Pushkin, y la naturaleza impasible. Lorca había crecido rodeado de una espléndida, exuberante naturaleza. Él notaba que el ser humano es como está separado de la naturaleza. Y la historia del niño Mowgli que había crecido entre los lobos es una utopía. Y Kipling es un escritor genial, mientras que Tarzán es una utopía barata, popular para las salas de cinema. Y el ser humano no puede vivir aislado, se moriría del aburrimiento. Él nos lo cuenta con palabras mucho más bonitas. En general, su héroe lírico está como en el medio. La gente ya se había ido, se había separado, alejado de la naturaleza, pero todavía no había llegado a una vida humana en sentido más elevado de la palabra. Y es lo que descubre Lorca, que ya no somos salvajes, pero tampoco somos seres humanos elevados. Sus amigos intentan encontrar algunos ejemplos de la humanidad. Ellos acuden periódicamente a la catedral en Toledo. Ahora vamos a encontrar. Sí. Los tres amigos, Dalí, Lorca y Buñuel, organizan una sociedad de amigos de la Catedral de Toledo. Aquí podemos ver las fotografías de esta hermosa catedral. No hay nada que decir, cada capilla es una iglesia espléndida en sí misma. Vamos a ver más imágenes.
hermosa arquitectura, muy armoniosa. Vemos una perspectiva hermosísima. Y finalmente vemos un sepulcro de obispo que después Buñuel utilizará esta imagen en su película. Y hay que decir que ninguno de los tres no encontrará consuelo en la vida religiosa. Y ellos decidirán absolutamente justamente que la religión no salvará a los seres humanos de los horrores del siglo XX. Y los gitanos de Lorca se convertirán en una expresión más exacta del destino de cada persona, de cada ser humano. Estos gitanos perseguidos sin derechos es como una premonición de lo que pasará en el siglo XX cuando todas las personas igualmente sin derechos y perseguidos se convertirán en perseguidos en la época de Hitler y de Stalin. Y todos nosotros en Rusia, en Alemania, en el resto de Europa, nos convertiremos en personas sin derechos bajo esta horrible, terrorífico poder totalitario. Y no solamente la gente vivirá el horror. Esto podría ser como vivir una película de terror, pero Lorca en su poesía compagina estas diferentes partes de la existencia. Por un lado, exuberancia y alegría de la vida y por otro lado el horror y las tinieblas de la existencia. Este es su cóctel, su combinado, el horror y la alegría, el júbilo de la vida. Y de esta forma él crea sus poesías increíbles por su fuerza poética como obras Yo creo que volveremos a los poemas de García Lorca en nuestro próximo encuentro. Me gustaría ahora compartir con vosotros un fragmento del drama de García Lorca, Las bodas de sangre. Este es un drama que cuenta como una fiesta, una alegría termina con un terrible, asesinato y termina con exterminación unos a otros. Es una película de Carlos Saura, una película como coreográfica. Aquí vemos a Cristina Hoyos, que él interpreta a una novia que la entregan en matrimonio a una persona, a un hombre que ella no quiere, mientras que su hombre amado, que por las circunstancias
que no podía casarse con ella, se casó con otra, pero ellos dos siguen queriéndose. Y al final de la boda, la novia se escapa con el marido de otra, con el hombre a quien ella realmente quiere. Vamos a ver este fragmento. с тем, кого она любит. Давайте посмотрим отрывок. Hemos bajado el sonido por baja calidad del sonido.
Спасибо, Лука. Спасибо. Muchas Спасибо. gracias.